Hola, queridos hermanos y amigos, muy bienvenidos a este nuevo devocional que se transmite a través de este canal Cristo es tu Ruta. Le damos una cordial bienvenida en esta tarde más. Un año que ha sido bastante difícil, pero hoy Dios nos permite nuevamente poder a través de estas pantallas, a través de su teléfono celular, poder ver estos devocionales. El Señor hoy día, mis queridos amigos y hermanos, tiene una palabra muy especial para todos ustedes y para mí. Pero antes de continuar, antes de seguir adelante, vamos a orar al Señor para que su palabra, haga vida en nuestros corazones y que cumpla el propósito que tiene que cumplir. Padre eterno, en esta hora le damos muchas gracias, Señor amado, por su infinito amor y misericordia, que una tarde más nos permite, poderoso Dios, poder llegar a sus plantas, Señor eterno. Padre amado, y por la fe arrodillarnos, Señor amado, y clamar a usted, poderoso Dios, con todas nuestras imperfecciones, muchas veces atribulados, con problemas, Señor amado, con dificultad. Hoy nuevamente, Señor amado, a través de este devocional, poderoso Dios, nos inclinamos a su trono santo. Y le pedimos, poderoso Dios, que en esta hora su Espíritu Santo sea tomando dominio de mi vida, de la vida también de aquella persona que está mirando en este momento, que pueda hacer un efecto especial en esos corazones en tiempos tan difíciles, Señor amado. Padre, le damos gracias, Señor eterno, por esto tan grande y maravilloso de ser llamados hijos de Dios. Eterno Padre, si en esta hora hay alguien que se esté conectando, quizás por primera vez, Padre bendito, también usted puede hacer una obra en sus corazones. Gracias, Señor amado, por esta nueva oportunidad y le pedimos su bendición para nuestras vidas, para poder recibir este maná del cielo. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, después de haber hecho esta pequeña oración, clamando al Señor por esta palabra que Dios tiene para nuestros corazones, palabra que está en el libro de Mateos, capítulo 8, del versículo 5 al 13. La palabra está en Mateos, capítulo 8, del versículo 5 al 13. Y daremos lectura a la palabra del Señor en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán de muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Qué palabra, mis queridos hermanos, que el Señor nos tiene en esta hora. Y como título, el mensaje de la palabra del Señor habla de sanidad. Si usted hoy día está en casa pasando un momento triste, si quizás está en un hospital y le dieron este canal de Cristo es tu Ruta y se siente enfermo, quizás una enfermedad que los médicos
dijeron que no había solución. Quizás tienes un familiar, amigo o hermano que está padeciendo algún tipo de dolor físico, pero también espiritual. Este hombre, el centurión, como leíamos acá en la lectura de la palabra del Señor en Mateos capítulo 8, del versículo 5 al 13, se trata este varón de un oficial con un mando táctico y administrativo, siendo escogido por sus cualidades de resistencia, templanza y mando. Comandaba una centuria formada por 80 a 100 hombres en función de las fuerzas, vale decir, era un hombre con mucha autoridad, pero también obediencia. Imagínese, para que un soldado le hiciera caso, tenía que tener este hombre un corazón quizás duro, tenía que tener la autoridad de poder delegar lo que se le había impuesto, que quizás muchas veces él no estaba de acuerdo, pero tenía que cumplir la orden. Un hombre obediente que tenía que dirigir, como leímos esta introducción, a una centuria que es formada, como decía, entre 80 y 100 hombres en función de fuerza. Entonces, ¿cierto? Este cargo, como le decía anteriormente, seguramente lo podía llevar a cargo un hombre que tenía un carácter firme, frío. Como este pasaje, mis queridos hermanos, de sanidad, encontramos muchos en la palabra del Señor. El Señor en mi corazón ha puesto 2. Y muchos de estos pasajes tienen algo en común. Este gran pasaje de la Biblia, que está lleno de esperanza, de optimismo, en tiempos difíciles como los que hoy vivimos, tiempos que creo que nadie iba a pensar que íbamos a atravesar una pandemia, que no tan solo ha afectado la salud de las personas, sino que ha transformado la vida cotidiana. Otro tipo de enfermedades, estrés. Muchos han quedado cesantes, agobiados. Entonces, este periodo, esta vida que estamos viviendo en estos momentos, queridos amigos y hermanos, realmente ha sido difícil. Por eso esta palabra es oportuna para usted y para mí. Una palabra, como le digo, de mucha fe, de optimismo, de confianza en el Señor. Y como decía anteriormente que hay muchos quizás paralelos de esta misma palabra, también los voy a invitar que podamos meditar en otro momento donde se vio la mano bendita del Señor. Y este pasaje también es muy conocido por todos nosotros como hijos de Dios. Lo más probable es que usted esté en casa, lo habrá escuchado quizás en una predicación en la calle. Y hablo de una mujer que sufrió por mucho tiempo. Esto está en Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote.
Acá, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, podemos ver un paralelo de 2 capítulos de la palabra del Señor, de 2 sanidades que el Señor Jesucristo hizo. Ahora, esto tiene una cualidad muy importante. Como la anterior, la del centurión, este pasaje de la Biblia, tienen algo en común. Como ejemplo, el centurión, si leemos este paralelo, que lo encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. O sea, el centurión había escuchado de Jesús. De igual forma, esta mujer de reflujo de sangre, Marcos 5:27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, esta misma mujer de reflujo de sangre vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Mis queridos hermanos y amigos, estos 2 personajes no conocían al Señor Jesucristo. Ellos tan solo habían oído, habían escuchado que iba a pasar. Este Dios todopoderoso que se hizo humano y encontraron la esperanza en Él. Si yo hoy día le pregunto a la mayoría de los que están en casa, cuando usted llegó a los caminos del Señor, cuando usted quizás llegó afligido, cuando el Señor lo llamó y lo rescató de todo lo que estaba viviendo, quizás en un hospital, quizás estaba enfermo, quizás le dijeron, sabes que te invito a una iglesia porque ahí Dios puede hacer una obra. Y usted fue. Y usted en ese momento, cuando se encontró con el Señor y le hicieron realizar una declaración de fe, usted vio el poder de Dios. Usted pudo visualizar lo que Dios había hecho en su vida. Esa sanidad que Dios hizo cuando usted comenzó este bendito camino. O quizás su madre, o quizás su padre o algún familiar dentro de su hogar vivieron una experiencia sobrenatural. ¿Por qué les digo esto? Porque usted sí conoce el poder de Dios. Yo sé que muchos que están en casa en este momento están glorificando el nombre del Señor y están levantando sus manos y diciendo, amén, es verdad. Dios me sanó, Dios transformó mi vida, Dios transformó mi historia, sanó a mi hijo, como en mi caso. Hace un par de meses atrás, yo les comentaba un poquitito, un pedazo de mi vida con la sanidad de uno de mis hijos. Cuando la ciencia decía, no. Cuando la ciencia decía, ese niño va a estar enfermo toda una vida. O tiene que realizarse infinidad de operaciones. El Señor dijo otra cosa. Bastó que el Señor tomara un instrumento, llegara a mi hogar y ese instrumento pusiera las manos en el vientre de mi esposa para que ese niño fuera sano. Hoy tiene más de 10 años mi hijo. Es un niño sano, sin ninguna secuela. Eso es el poder de Dios. Volviendo al tema del centurión y esta mujer de reflujo de sangre, y ahí es donde yo me quiero detener. Y yo quiero invitarlo a que usted se detenga si hoy día en su hogar lo está pasando mal. Estos 2 personajes de la Biblia que Dios permitió que quedaran esculpidos en la palabra de Dios, no conocían a Jesucristo, no habían visto el poder de Dios, no habían presenciado quizás una sanidad, pero ellos tuvieron fe. Ellos creyeron en el Salvador de todo el universo. Uno dijo, basta
con que digas la palabra y mi criado, que está en casa gravemente atormentado, será sano. Imagínese. Un hombre, un criado, que está en la casa de este varón. Si usted medita el estar atormentado, él no tenía ninguna posibilidad de clamar. Él no tenía ninguna posibilidad de elevar una oración. Pero el centurión fue misericordioso y corrió. En una parte de la palabra del Señor dice que mandó a otros. En otra parte dice que fue él y lo invitó a la casa. Pero creyó. De hecho, la misma palabra del Señor dice que él no había visto una fe tan grande en Israel. Lo mismo ocurre con esta mujer de reflujo de sangre. Si tocare el borde, solo el borde del manto del Señor, que no lo conocía, que no había tenido la experiencia que usted y yo hemos tenido, voy a ser sana. Había gastado esta mujer todo lo que tenía. Quizás podemos comprender que era una mujer que tenía quizás mucho dinero. Había sufrido de muchos médicos y no por un año, sino que por muchos años. La enfermedad que tenía no era poco. Quizás cuántos la habían rechazado. Quizás cuántos la habían discriminado. Pero ella dijo en su corazón, si tan solo tocara ese borde, seré sana de mi azote. Y el Señor Jesucristo le dice que la fe que ella había tenido consiguió eso tan maravilloso. Entonces, ¿por qué yo los quiero hacer recapacitar a mis hermanos y a mis amigos que están en casa? Que recordemos ese momento cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor. Estábamos con ese primer amor. Y no necesitábamos más que doblar las rodillas y encontrábamos la sanidad. Amigo, amiga, querido hermano, hermana, quizás en tu familia hay alguien que esté sumergido en la enfermedad del alcoholismo. Quizás alguien esté en tu casa o en tu familia sumergido en la drogadicción y no tiene la capacidad de orar. No tiene la capacidad de clamar. Quizás hoy ese hombre o esa mujer está gravemente atormentado en un lugar. Yo te invito que tú puedas clamar por él. Yo te invito a que puedas orar por él para que tú también seas instrumentos en las manos del Señor. Como lo fue Pedro, como lo fue Juan cuando ahí en Hechos 3:1 al 8 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un cojo de nacimiento a quien ponían cada día las puertas del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, Juan, fijando los ojos en este cojo, en este varón, le dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, quizás dinero. Mas Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese poder que tiene en este pasaje de la palabra del Señor, Pedro, un día también te lo otorgó a ti. Dice la palabra del Señor que cuando recibimos este Espíritu, Dios nos da autoridad. No sufras más. Tienes quizás un hijo que está sufriendo de algún tipo de enfermedad. Créele al Señor. Doblega tu corazón al Señor como aquel día, como ese primer día cuando llegaste a la casa de Dios a humillarte y pedir socorro por ti. Hoy día también puedes tener este tipo de fe
e interceder por otro y entregarle la sanidad a aquel que está sufriendo. Y si usted lo está pasando mal, hermana o hermano, y tiene cualquier tipo de enfermedad, como decía, en este tiempo que estamos viviendo, depresión, estrés, hay tanta cesantía, estamos agobiados, yo lo invito que doblegue su corazón al Señor, que le crea al Señor. Pero como dice su palabra, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. O sea, lo que usted hoy día pueda padecer, enfermedad que sea, yo le invito que doble su corazón al Señor y clame a Él. Y tengo la certeza que Él cambiará su historia, que Él cambiará su vida, que Él cambiará totalmente los pronósticos del médico. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Hermano, hermana, toma este devocional, ponlo en tu corazón, medítalo. Imagina esas dos situaciones. El centurión clamando por un siervo. Usted clame por el que está afuera sufriendo. Esta mujer con reflujo de sangre, 25 años, si es que no mal recuerdo bien, sufriendo. Y tan solo bastó con creer. Es tiempo de creer. Ya no es tiempo de dudar. Los tiempos que estamos viviendo puede sonar muy cliché. No son buenos. Crea en el Señor. Invite a otros a creer en el Señor. Sea usted un puente para que otros también encuentren la sanidad. Yo la pude ver con mis propios ojos. En más de una oportunidad, como Dios obra en un enfermo. No siga sufriendo su enfermedad. No necesita que llegue un instrumento a su casa. Yo le voy a invitar que en este momento se arrodille a las plantas del Señor, clame al Señor y juntos elevaremos una oración. Padre bueno y poderoso Dios, cuántas gracias le damos en esta tarde por su infinito amor y misericordia, de poder meditar en su palabra, Señor. Esta palabra que es viva, Señor amado, eficaz, Señor amado. Esta palabra que remueve nuestra conciencia, Señor amado. Esta palabra que hoy nos habla de sanidad, Señor eterno. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Como este varón, como este centurión, Señor, clamó a usted, Señor. Yo así también lo hago, pero como su Hijo, Señor eterno, por misericordia. Y aquel que esté sufriendo en casa, Padre bendito de la gloria, aquel que esté sufriendo, Padre amado, de alguna enfermedad, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor amado, declaramos, Señor, sanidad, Padre amado, a esa enfermedad. Declaramos, poderoso Dios, que todo aquello que pueda atormentar esas vidas, Señor, todas aquellas cadenas, Señor amado, en esta hora sean desatadas, Padre bendito, cortadas, Señor amado, para que usted se pueda glorificar en ellos, Señor amado. En tiempos tan difíciles que vivimos, Señor, una pandemia que jamás yo imaginé en mi vida, Señor amado. Poderoso Dios, pero sé, Señor amado, que usted es el mismo Dios de la palabra, Señor amado, en el cual uno clamó y usted le sanó, Señor. En esta hora, Señor amado, declaramos, poderoso Dios, por la fe, sanidad, Padre bendito de la gloria, aquel que padezca cáncer, aquel que padezca sida, aquel que ya no tiene solución, por la fe, Señor amado,
Poderoso Dios, dice su palabra que todas nuestras llagas son todas curadas, Señor amado, para que su gloria sea, Padre bendito, sea mayor en este tiempo, Padre bendito. Gracias, Señor amado, porque sé, Padre bendito, que usted comenzará hoy mismo una obra en cada corazón que a usted le haya creído en esta hora. Gracias, Padre bendito, por su infinito amor, por su infinita misericordia y por su bendita palabra en esta tarde. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea para usted. Amén y amén. Doy gracias al Señor por esta maravillosa bendición de poder traerles en esta tarde un pedacito de la palabra de Dios, que quede grabada en su corazón, que no la olvide, que cuando esté enfermo no piense primero en la clínica, en el hospital, sino que doble sus rodillas y clame a este Dios vivo, que verá que Dios obrará en su vida. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos quizás en un próximo devocional. Amén.